que por cierto además de la casa, ¿no? La académica, del Departamento de Administración, de la FAE, que todos saben, ¿no? Muy conocida, reputada y querida la Facultad de Administración y Economía de la USACH, y ella también es investigadora en sistema de pensiones. Estamos hablando, ya la están viendo a través del 50.1 de Denise Larose, porque me acaba de decir que su apellido de procedencia, así que usted no lo diga, Larose, es Larose, ya, francesa. Y nos viene a explicar también, no solo con peras y manzanas, porque a esta hora de la tarde la verdad es que necesitamos así, ¿no? Una compota de este debate de la reforma provisional. Y digo compota porque tiene que estar molido, ojalá, ¿no? Para que pase más fácil. Porque el pasado viernes, seguramente muchos saben, fue la sesión de término de la mesa técnica por las pensiones, que busca destrabar una vez más las discrepancias con la oposición. Bueno, y luego de este hito, que no sé si alcanzó a hito, pero bueno, el Ejecutivo va a buscar retomar el trámite legislativo de la reforma durante este mes de agosto, con el objetivo de votar la iniciativa en la sala de la Cámara antes, se espera, de las fiestas patrias. Desde la Democracia Cristiana ya anunciaron que se abren a la fórmula del Ejecutivo en cuanto a destinar, en este caso, un 4% a la solidaridad y un 2% a las cuentas individuales, aunque algunos dicen que podría ser la fórmula al revés, un 4% a las cuentas individuales y un 2% a la solidaridad, pero al menos están ahí en el 4-2. En la otra vereda, la oposición recalcó que tal como está la propuesta, o sea, el 6% de los puntos de cotización que estaban pensando en este caso, no están los votos y deben ir todos los 6 puntos, dicen la oposición más dura, a las cuentas individuales. Antes de hablar de estos detalles, de estas negociaciones o propuestas, quiero preguntarte, dándote la bienvenida, Denise, a nuestro estudio, ¿cómo ves esta situación en términos generales? ¿Cómo ves el trasfondo de lo político, de la negociación que se busca hacer con un tema tan sensible, no solo para este gobierno, sino para la sociedad chilena? Bienvenida, Denise. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos, todas y todos los radioescuchas que están ahora con nosotros. Es un tema que es súper pertinente, ¿no? Lo venimos escuchando hace más de 10 años, con Bachelet 2 empezamos a hablar de la reforma y nos han venido prometiendo la reforma ya. Y la palabra dignidad surge de acá, ¿eh? O sea, en términos de las pensiones, cuando está en el tapete la palabra dignidad con fuerza dentro del discurso, es a propósito del tema de las pensiones. Efectivamente, y bueno, se avanzó algo con la PGU, ¿no? Con la Pensión Garantizada Universal, sí, al final del gobierno de Piñera, pero no implicó una gran reforma en términos de lo estructural, ¿no? De lo que era el eslogan de no más AFP, de lo que era mucho del deseo de cambiar el sistema para asegurar que pudiésemos envejecer con esa dignidad y con ciertas garantías. Ahora, lo que hace este gobierno es que cambia las reglas del juego, ¿no? Entonces, si bien podemos llegar a un acuerdo, ¿no? Hay 6, hay 2-4, sí, 4-2, eventualmente podemos llegar a 3-3, eso es razonable, es un proceso de negociación que para todos es súper... 3-3 lo que estaba en la propuesta, de hecho, con Piñera, ¿no? Exacto, sí, es un punto conocido, es, sí, un destino al cual yo creo que todos podemos llegar. Lo que no es tan evidente tiene que ver con la reestructuración del sistema, lo que es la derogación del decreto ley 3500, concepto horroroso para alguien porque no dice nada, ¿no? Sí, ¿qué es eso? ¿Las FP mismas? Es el sistema que regula, sí, claro. Es la FP misma. La ley que dice las FP son y cómo funcionan. Yeah. Entonces, a diferencia de los gobiernos anteriores, en esta propuesta se quiere dividir el sistema, o sea, se quiere cambiar las reglas, se quiere tomar a las AFP actuales y transformar. Sacar la primera parte, sí, de lo que es cobranza y dejársela a una entidad pública, solo lo que es inversión, dejársela a un privado o a un Estado, porque habría que crear una entidad, sí, pública nueva. Donde uno puede optar. Exacto, donde uno puede optar, y después todo lo que es el pago de la pensión, hacerla a través de como un IPS reforzado, ¿verdad? Que es una entidad que en realidad sabe pagar súper bien. Instituto de Previsión Social. Exacto. Ahora, como caja funciona. Como caja funciona súper bien. Todos los pagos, todos los bonos, todos salen a través de ahí, llegan hasta los rincones más recónditos de Chile. Así que por ahí, bien, o sea, un tremendo aporte. Pero esa es la parte que no está clara de la mesa técnica. Es, bueno, ¿cuánto de eso la derecha está dispuesto a transar y cuánto el gobierno está dispuesto a ceder en esta reestructuración interna? La misma DC sale diciendo ya sí, todo bien con que se dieron en el 4-2, pero pongámonos a hablar de cuáles son las reglas del juego, cuánto se va a dividir
este sistema financiero, ¿no? Que es mucha plata, que administran muchos recursos de todos los Lo de la separación de la industria que le llaman. Exacto. Y yo creo que esa parte no se transparenta tanto en las negociaciones, porque unos se bajan por alguna razón, otros se bajan por otra, pero al final esa es la parte donde el punto medio no está tan claro. Pero porque es lo medular, ¿no? Finalmente, porque es lo medular. Es lo que va a reestructurar todo el sistema, cambiar todos los incentivos, hacer que tengamos que aprender algo totalmente nuevo, ¿no? ¿Cuánto de eso? Y es como el gobierno tratando de cambiar estas reglas con un fin que me parece súper razonable, súper loable, ¿no? Que es mejorar las pensiones para todas las chilenas, haciendo eficiencia, ganando por distintas instancias y manteniendo la competencia. Pero ¿cuánto de eso significa cambios? ¿Cuánto nos están pidiendo en términos de confianza, ¿no? En la confianza de que el Estado lo va a hacer bien, de que va a ir a cobrar a aquellos ¿no? empleadores cuando no están pagando. Entonces, requiere convencerse de que un modelo distinto es igual o mejor. Y esa parte está muy lejos de estar. Denise, y en ese sentido lo que se está conversando ahora, o hasta dónde llega la conversación con la oposición y los distintos sectores de la misma, pareciera ser que más que una reforma del modelo o del sistema propiamente tal, es como un pequeño cambio o una situación, digamos, de aumento, porque están todos de acuerdo de que son muy, digamos, escuálidas, que son, digamos, de miseria, como llaman otros, o que no alcanzan. Entonces, ¿cómo se reparte este 6% finalmente entre solidaridad y capitalización individual? Pero claramente sobre las bases para que sea una reforma que cambie, como tú bien señalas, el sistema, ahí no hay disposición y no hay claridad y no hay porque tiene que haber claridad, como tú bien dices, para poder convencer o para poder inducir a otro a que se haga propio también de esta idea, de que parezca no solo razonable, sino mejor de lo que ya existe. Yo creo que no hay claridad, y en parte no hay claridad porque no se sabe lo que la ciudadanía quiere, ¿no? Que estamos en este proceso de torbellino constitucional donde se pasa de un estilo el año pasado, donde ahora se está en ascuas con respecto con lo que va a salir de este nuevo proceso, y ahí se está discutiendo cosas como dónde van a ser, si van a ser heredables o no los fondos de pensión. Entonces, hasta que no resolvamos como ciudadanía lo que queremos en términos del diseño institucional, es imposible llegar a un acuerdo en términos de los políticos, porque la Constitución siempre va a estar por sobre las reformas legales. Y en este caso, o sea, con el desencanto que hay, Denise, respecto al proceso constituyente, donde el momento constituyente pareciera para muchos que ya pasó como momento, ¿no? Como situación con cierta épica, con las posturas claras, porque incluso luego del rechazo, como que pareciera que el sector que estaba convencido del apruebo también se diluyó, dejó de creer. Con ese proceso que lo más probable, y todo indica a propósito también de la falta de optimismo que hay respecto a la reforma, pero si pensamos en el proceso constituyente, lo más probable es que no tenga buen puerto, porque claro, todo el mundo dice, bueno, pues si no es mejor, con lo que está queriendo cambiar también el Partido Republicano y sus consejeros, que son mayoría, dicen, bueno, si no va a ser mejor que la que está ahora, también rechacemos nuevamente. Y entonces como que no hay mucho interés. Entonces, es muy poco probable que salga, o sea, pongámonos en ese escenario, no quiero ser pitoniza ni pájaro de mal agüero, pero es muy poco probable que salga esa nueva constitución. ¿Qué espacio habría entonces para esta reforma? Más difícil aún todavía, ¿no? Porque si es que se llega a rechazar, con que, como tú dices, es lo que dicen las encuestas, es lo que se ve en la tendencia, ¿verdad? Si se llega a rechazar, va a depender de cómo se analicen los resultados, ¿no? ¿Quién van a ser los ganadores? ¿Va a ser la izquierda? ¿La izquierda va a ganar rechazando, diciendo que esto no es suficiente? Ahora que la derecha tiene el sartén por la mano en el proceso mismo. Claro. Y en ese caso podría no subir en términos de poder relativo la postura del gobierno, pero si termina ganándose el día, ¿no? La postura de republicanos o más de la derecha, diciendo, miren, nada de esto es bueno, ¿por qué no nos quedamos acá? También queda bien trabada la situación, ¿no? Y mientras el próximo gobierno, o sea, mientras la derecha tenga la noción de que va a ser gobierno,
tiene pocos incentivos a decir, ya voy a jugar en esta reforma de pensiones bajo las reglas nuevas que me están proponiendo. Tiene todas las de negar, hasta que el gobierno decida volver a las reglas antiguas, ¿no? A la conversación en el momento que se dejó a finales de Piñera, o que se quiebre y después decir, mira, echarse la culpa mutuamente como ya viene ocurriendo. Ahora, eso pareciera que fuera más estratégico que abiertamente decir, no, si no sacan a tal ministro o si no hacen esto que nosotros encontramos impresentable, no, o sea, como, no sé si la palabra es amenaza, pero de alguna forma sí, no vamos a avanzar en esta reforma. Eso, digamos, políticamente es muy incorrecto en el sentido que el servicio, no solo la manipulación del juego político, sino que expresarlo así es como, bueno, no me importa la ciudadanía, no me importa el mundo de las y los trabajadores, no me importa la sociedad ni los adultos mayores, los grandes de ahora, así que si digamos nosotros no estamos con los votos, esto no va a salir porque el gobierno está con una postura que a nosotros nos complica en otro ámbito que es más político. Y como pasó también, lo estábamos hablando fuera de micrófono, cuando el presidente Boric o este gobierno evidencia o transparenta que para los cambios estructurales y para generar también su programa, que está basado en cambios estructurales sociales, con todas las demandas, se requiere de una reforma tributaria y no hay piso para eso, nuevamente, es como todo supeditado finalmente al otro, siempre al otro, y no hay un sentido de responsabilidad propia del servicio público, de lo que es ser político y representante del color que sea. Bueno, efectivamente, hay una polarización que es evidente, con los ánimos sumamente encrispados, ¿no? Estamos volviendo a una situación que se presentó en el gobierno del presidente Piñera, que fue, ¿no?, esto de vivir acusaciones constitucionales en forma regular, de que el gobierno, de que el Parlamento, bueno, en este caso el Congreso, perdón, tiene... Sí. Se siente con el derecho a tomar decisiones con respecto de quién puede o no ser ministro, ¿verdad? Circunstancias que se están empezando a normalizar en estos últimos 2 periodos de gobierno y que antes habían sido inconcebibles. Es un poco una reacción propia de la polarización, donde dejamos de conversar, donde dejamos de hablar, y que tiene como consecuencia que cosas tan importantes como las reformas de pensiones, que requieren consensos, ¿verdad? Porque son cambios que van a tener efectos en 30, 40, 50 años, ¿no? Y ahora en muchos sectores también que están involucrados, digamos. Pero pues no hay que olvidarse cuál es el foco, que es justamente las pensiones. O sea, nosotros como trabajadores finalmente tenemos que ser el foco, no estos grupos, no estos... Efectivamente, inversionistas. Lo que pasa es que está bajando pensiones en las encuestas. Pensiones siempre es un tema relevante. Siempre está presente. Siempre está. El fantasma de Canterville. Sí, va a estar dentro de los 5 temas más relevantes toda la vida, y es un tema relevante porque... ¿Cómo que nos pena? Y porque los pensionados además son votantes, ¿no? Entonces eso es un grupo que cual todo gobierno y todos mañana somos pensionados. Exacto, o por lo menos queremos llegar a hacerlo. Sí, yo no cuento con esa plata. Yo ya sé que no me casé con un millonario, así que fregué nomás. Pero si uno ve la tendencia, ¿no? Hay una en la encuesta Qué mal lo que dije en todo caso. Perdón, me cancelo a mí misma. Ya, perdona, que es muy estúpido lo que dije. Bueno, en fin. Ya, entonces sigamos con lo de las pensiones. Siempre está presente, pero está rankeando, comillas, está yéndose a la baja, porque la pensión garantizada universal es un tremendo cambio con respecto a lo que había antes, ¿no? Hay cosas que no se han publicitado tanto, pero por ejemplo, uno como persona trabajadora, cuando llega a los 65 años, puede optar a la pensión garantizada. Y no, sin tener que jubilar, sin tener que sacar la plata que pueda tener ahorrada en su cuenta individual, ¿verdad? Entonces es un subsidio para las personas que están en el 90% de menores ingresos, o sea, la gran mayoría de los y las chilenos, y que es un subsidio a la edad, ¿no? Al cumplir cierta edad. Pero es un piso que obviamente no es una garantía de un piso, ¿no? De, como tú dices, un subsidio estatal, pero que tiene que aumentar. Por supuesto, nadie vive con 200.000 pesos. Exacto.
Y todos estos mecanismos, entonces por eso es que nadie se niega a aumentar la PGU. Sí. Aumentemos la 250, aumentemos la 300, dice René, con este mecanismo, este otro. Nadie se puede oponer a eso. En términos conceptuales, pero en términos prácticos volvemos al problema de reforma tributaria. Claro, ¿de dónde sacamos las lucas? Vamos a subir el IVA. Exacto. ¿De dónde va a salir? ¿De dónde? ¿No? Exacto. Y la plata que gastamos en pensiones necesariamente la vamos a tener que dejar de gastar en otras áreas que también son prioritarias. Queremos gastar en ciencias, queremos gastar en los niños, queremos gastar en salud, que es fundamental, ¿verdad? Entonces, los sistemas de reparto en general tienen este mismo problema, que es cuando el dinero de las pensiones viene por impuestos generales, viene dictado por el fondo, por el presupuesto anual, siempre van a haber tiras y aflojes y otras necesidades. Por eso es que es tan importante tener impuestos que son específicos, o impuestos, como sea que le quieran llamar, no, pero contribuciones, pero específicamente para pensiones, porque siempre hay otras necesidades, ¿verdad? Nosotros como individuos siempre tenemos necesidades más imperiosas que ahorrar para un futuro indeterminado que no sabemos si vamos a llegar. Sí, claro. Pero siempre está esa premisa de pan para hoy y hambre para mañana. A propósito, cuando sacamos las lucas que teníamos, ¿no? Con los retiros, los 10%, que ¿cuánto alcanzaron a ser? 3, me parece, ¿no? Efectivos. Claro, además en un periodo de mucha incertidumbre, donde era caldo de cultivo para angustiarse, pero efectivamente muchas y muchos chilenos no llegan a fin de mes, porque lo hemos hablado mucho en este programa, y sobre todo ayer estuvimos de hecho con una investigadora de la Fundación Sol de lo que es la precarización laboral como modelo también en nuestro país. En este caso era un estudio que afecta particularmente a migrantes, que ya es un grupo también bien considerable de una precarización y de una pobreza multidimensional bastante alarmante respecto a los otros números de las personas nacidas en este país. Bueno, todas esas discriminaciones. Pero se gana poco acá. Y es un país, o sea, los sueldos, las rentas de los chilenos son muy bajas en relación a lo caro que es el país, el costo de vida. Y eso obviamente perjudica lo que tú dices, tenemos tantas otras prioridades inmediatas que la gente no está pensando ahora, hoy, en lo que va a ser sus pensiones, que pueden ser en una década, 2 o más tiempo, depende de. Ahora, ¿cómo se podría destrabar? ¿Cómo podrían, y nosotros, ¿no? Los auditores, cómo podemos, en calidad de ciudadanos, de votantes, tener alguna injerencia en estas temáticas? Porque ya no estamos saliendo a la calle con las pancartas de no más FP, o no están por nada en realidad, por esta fatiga también que existe, esta decepción, esta frustración también. ¿Cómo hacer también, no sé, en relación a, no tanto de una participación ciudadana, directa, sino de, por ejemplo, en un medio de comunicación, hablar bien estos temas para que una vez informados nosotros podamos demandar lo que realmente necesitamos y que además quizás también, ¿no? A propósito de las encuestas, que es el pulso ciudadano inmediato, las y los gobernantes y algunos representantes que han sido como más quizás mezquinos, según la posición de uno, se den cuenta que la solidaridad en nuestro país tiene que ser no solo para todos, sino también que venga de aquellos que tienen literalmente mucha más plata, más fortuna, y que son muy pocos porcentualmente, y no solo con los impuestos a los más ricos o las grandes o millonarias rentas, sino ver otra fórmula a propósito de cómo están pensados también los impuestos regresivos. Es una de las cosas que ha sido... es como, ¿qué hacemos? ¿Y qué pudimos hacer? Es difícil, es una pregunta difícil, porque como sociedad salimos a la calle y protestamos. Sí. Nos dieron una solución que era, ¿no? Que era nos vendieron una solución que era la reforma constitucional. Porque no fue lo que estábamos pidiendo en las calles. No. Estábamos pidiendo muchas cosas. ¿Te acuerdas ese cartel que decía, son tantas que no sé qué poner? Maravilloso, maravilloso. Y yo creo que en este momento es difícil, es mucho más claro saber lo que uno no quiere
que lo que uno sí quiere. Es más claro rechazar, es más claro protestar que tener una propuesta. Por eso es que las oposiciones en general no se viven diciendo no a cosas, pero es difícil que pongan ideas o proyectos sobre la mesa. Oposición, me opongo todo el rato. No. Exacto, y estamos en un vaivén donde tenemos harta efervescencia social, después nos llegó el COVID, ¿verdad? Y nos mandó a todos para la casa y nos dijo ya, no, quédense ahí. Susto, aquí viene. Y después. Y cómanse la plata. Y cómanse la plata de las pensiones. Claro, mira, toma, esto es tuyo. ¿Sabías que era tuyo? Sí, claro. Y después estamos en este péndulo, que se ha dicho como péndulo, pero ir y venir, de saber lo que uno no quiere, pero no saber de lo que quiere. Sí, es como una ola, ¿no? Más Exacto. bien. Sí, cíclica también, no sé, altos y bajos. Y mientras estemos en estos cimas, ¿verdad? Es bien difícil saber hacia dónde vamos a poder. ¿Estamos encima con S o con C ahora? ¿Qué estamos No sé, al mismo tiempo, claro. No sé, ¿sabes si estamos en el hoyo o ahí arriba en la cúspide? No, estamos más yo abajo, creo que sabemos que queremos ciertas seguridades. ¿Va? Sabemos que queremos creo yo interpretar, que queremos un Estado que nos proteja ante la adversidad mayor, ¿verdad? Que es cuando yo no puedo trabajar, o cuando estoy en una situación de salud, o que me cuida a los niños, o sea, ¿no? Como la infancia, la salud, la vejez, son temas, y la seguridad pública, la seguridad personal, ¿verdad? Como el que yo pueda caminar tranquilamente por la calle, son temas que son fáciles sobre los cuales llegar a consensos en lo conceptual, pero muy difíciles de encontrar soluciones efectivas. Y en el cómo, en el qué, yo creo que estamos todos bastante de acuerdo. Casi no habría, excepto esos temas que le llaman morales, de la agenda moral, y que a otros le llaman ideológicos. Ok, ahí podríamos tener, digamos, discrepancias en el qué. Pero en este tema no, pues la reforma, o más que no la reforma, en las pensiones, todos queremos mejor calidad de las jubilaciones, de vida en la vejez, de salud, bueno, educación, también otras reformas que creamos ahí, lo que es calidad, para algunos distintos. Si el tema es el cómo, absolutamente. Y tenemos diferencias ideológicas en cómo resolverlo. Pero por supuesto, si tenemos distintos sistemas de creencia, el tema es cómo nuestros representantes, por aquellos que votaron, dejan de hacer el show en el Parlamento y de estar tirándose insultos, garabatos, descalificaciones, y hagan la pega y se pongan de acuerdo para que realmente salgan los temas. Estamos con Denise Lagos, ya me quedo así, perdona. Denise Lagos, académica del Departamento de Administración de la FAE, y de la USACH, por supuesto, y también investigadora justamente en el tema que estamos abordando, sistema de pensiones. Para terminar, Denise, si bien yo sé que no es el meollo, pero expliquémosle un poco también a nuestros auditores la discusión que se está dando de este 6%, donde también aquí, para muchos, ¿no? La misma ministra Jara, la ministra del Trabajo y Pensiones, dijo que es un giro lamentable la postura del expresidente Piñera, ¿no? A propósito, quien dijo que el 6%, adicional, debería ir íntegro para las cuentas individuales. Recordando algo que dijimos recién nosotros, la ministra recordó que la propuesta de Piñera era de 3 y 3, y se está trabajando o proponiendo, por ejemplo, de la ADC, como lo decía al inicio, un 4% en este caso hacia la solidaridad y un 2% de las cuentas individuales. Contémosle brevemente ahí para que entiendan los auditores y auditoras de qué estamos hablando. Efectivamente, hay una polarización, ¿verdad? Si bien en el gobierno de Piñera se había llegado el acuerdo de que manteniendo las reglas más o menos similares, ajustando, haciendo algunos ajustes de eficiencia, íbamos a tener un 6% que se iba a dividir en 3 individual y 3 de solidaridad, con un mecanismo bastante distinto al que se ha hablado después. Pero claro, esa propuesta no vio la luz del día, entonces dividieron la propuesta y se aumentó lo que era el aspecto solidario a través de las pensiones garantizadas universales, que entraron en vigencia el año pasado, con algunos detalles que se editaron, ¿verdad? Y que ahora están en pleno funcionamiento, o sea, las personas están hoy día recibiendo esos beneficios. Ahora, eso cambia el escenario con respecto a la reglamento, o sea, a la reforma planteada por Piñera, porque el aumento de la PGU iba a estar dentro de este 6% de cotización extra.
Entonces lo que se está argumentando es que hoy día, en el fondo, este 6% nuevo es más que ese 6% que se estaba hablando hace ya 3, 4 años atrás. Ah, perfecto, ya. Y eso está bien. Sí, sí, ¿Sí? Porque en lo que nosotros tenemos que llegar... Si tampoco basta con esto. Tampoco basta, tenemos que llegar cerca del 20. Estamos con menos del mínimo. O sea, te explico, un mínimo en minúscula, pero... casi un insulto, pero sí. O sea, incluso, claro, eso es lo que uno también le llama la atención, Denis, es que ya es poco y alegan por poco. Es poco, pero el pasar de cotizar 10% sí. a cotizar 16%, sí. Es un cambio, ¿no? Enorme en términos de la magnitud, en términos de la cantidad de recursos que eso va a implicar. Lo que pasa es que estábamos muy, muy bajo. Y tenemos que llegar que el total vaya a ser cerca del 19 o el 20% para llegar a lo que cotizamos con las ex cajas de previsión, ¿verdad? En los 70. Estamos todavía muy, muy, muy por debajo de lo que hacen otros países europeos. Y 6% de los sueldos que tenemos, además. O sea, vamos también ahí a la base. No es una cantidad de plata, es un porcentaje, es una proporción de una torta que tiene poca azúcar, pocas calorías y es bien escuálida. Ahora, si me quitan el 6% de mi sueldo, si hay una inflación del 6%, me duele. Pero, por supuesto, exactamente, absolutamente. Y sabemos que los reajustes de los sueldos son un temazo en todos los sectores y cuesta un mundo en un país como este, justamente poder contar con condiciones de vida mejor sin estar endeudado o sobreendeudado, porque esas son las dos realidades. Bueno, estamos terminando, son las 6 de la tarde con 29 minutos. Solo, no sé, una reflexión final también un poco, si estuvieras tú ahí, te llaman como experta, como investigador en sistema de pensiones, y vas ahí al Congreso de nuestro país. ¿Qué te gustaría decirle a nuestros representantes? Da lo mismo el color, que hagan la pega por dónde, cómo. Esa es una gran pregunta. No peleé, como el niño. O sea, yo creo que me encantaría que consideráramos las propuestas anteriores, tanto la de este gobierno como los gobiernos anteriores, como puntos de partida y que se sentaran a conversar sobre una solución que sí implique reajustes sustantivos, pero dentro de un margen que mantenga ciertos espacios de seguridad, donde no nos introduzca tantos riesgos nuevos, porque eso en un espacio en el que estamos hoy día mete tanto ruido, tantos pelos en la sopa, que hace muy difícil que se pueda llegar a acuerdo. O sea, que prioricen y que den seguridad en los temas, básicamente, y claridad en la información. Menos pelea también ahí. Que sea fácil de explicar para que nosotros lo podamos creer. No, yo creo que lo hacen a propósito. Es como las letras chicas, los contratos. Lo hacen a propósito. Denise Lagos, académica de la FAE, la Facultad de Administración y Economía, investigadora en sistema de pensiones, por supuesto, además ella académica de la USACH, nos ha acompañado esta tarde. Muchas gracias, Denise, por habernos explicado muy bien esta compota del debate en torno a la reforma previsional, porque eso es todavía un debate. Que te vaya muy bien, cuídate mucho. Muchas gracias. Ya, son las